No todo el que presenta hacer algo lo es. Entonces a veces nosotros por lo que alguien hace mal hecho, decimos, no, ya no existe ese don. No todo el que se muestra como apóstol lo es. Y quizá me estoy saliendo de lo profético para hacer Bien. una evaluación o una ilustración un poco más amplia. Cuando tú le tomas dinero a alguien y tú tienes un compromiso, ya tú no puedes profetizar muchas veces lo que Dios te dice. El hecho de que haya falsos profetas, gente profetizando cosas que Dios no le dijo y haciendo cosas que Dios no le dijo, no significa que no esté vigente el ministerio profético. Está vigente. Y las profecías es cuando Dios habla. Entonces, si Dios no habla, no puede haber profecía. Eso es importante entenderlo. Porque no siempre Dios está dándole a la gente algo para decir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. Hoy quien te habla, tu amigo y hermano Roger Alcántara. Y para mí es un gozo, un honor, un privilegio el poder estar una vez más en este segmento ¿Qué dice el pastor? Hoy, una vez más, veremos la mano de Dios aquí moverse en este lugar. Estamos con alguien que yo sé que está siendo usado grandemente para este tiempo y lo seguirá haciendo. Está con nosotros el pastor, muy amado, yo sé que ya ustedes lo conocen, el pastor Almanzar. Bienvenido a ¿Qué dice el pastor? Gracias, Roger. Para mí un gran placer estar aquí. Siempre agradecido de Dios y también de la oportunidad que se nos brinda para compartir con todo ese público que sigue a Excelencia Cristiana Televisión a través de lo que hacemos, que siempre es con el propósito de bendecirle. Y hoy no será la excepción. Yo sé que seremos muy bendecidos y que de manera recíproca pues se va a recibir esa bendición. Amén, amén. Pastor, usted sabe que está de más decir que para mí es un privilegio estar aquí compartiendo este segmento con usted. Ya la gente conoce un poco de qué dice el pastor. Esto se trata de preguntas y respuestas. Preguntas que la gente quiere conocer, inquietudes y que tiene miedo a hacerle a su pastor o a su líder porque tal vez en algún momento le confió un comentario y no se le dio el uso correcto a esa inquietud que tenía la persona. Entonces nosotros tratamos de traerlo acá a la mesa para que la persona sepan que le cuidamos. Se puede decir para que la persona entienda que nosotros no lo vamos a divulgar de que ellos hicieron la pregunta de forma anónima. Aquí nosotros tratamos de sacarlo de esa, tal vez de ese estancamiento que ellos puedan estar viviendo porque quieren saber algo que lo confundió, que lo separó de su propósito, de su asignación. Entonces acá nosotros tratamos como que nosotros podamos ser de mucha ayuda para ellos. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre lo profético. Usted sabe que lo profético lamentablemente está confundiendo muchísimas personas porque mucha gente se le dice, mira, Dios te dice que haga eso, tú naciste para eso, pero puede ser otra cosa que ya Dios tiene preparado o la voluntad de Dios es otra en su vida. Entonces nosotros vamos a tratar de ayudar acá en este momento con algunas preguntas las cuales yo sé que serán de mucha bendición para los seguidores. Entonces, antes de comenzar, pastor, yo quiero que usted nos ayude a hablarle un poco a la gente qué significa el don profético. O sea, desarrollar una pequeña introducción sobre el don profético. Excelente. Mira, en cuanto al don profético, tenemos que entender que es el don que se manifiesta en el Nuevo Testamento, pero que también se manifestó en el Antiguo Testamento. Es uno de los ministerios más antiguos vigentes. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios pues, se manifestaba en los profetas, sacerdotes, jueces y también en los reyes en ocasiones, en algunos reyes. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta de que el ministerio profético es tan importante y tan necesario que es intertestamentario, o sea, tanto se manifestó en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y las profecías están desde el Génesis, o sea, desde el principio que usted empieza a leer la Biblia va a encontrar profecías, incluyendo en Génesis capítulo 3:15, donde Dios le dice a la mujer que de su simiente iban a ser el que iba a herir a la serpiente, o que nosotros podemos interpretar como Satanás en la cabeza. Eso es una profecía. Y por eso vemos que se cumple ya más adelante en el Nuevo Testamento con el nacimiento del Hijo de Dios a través de María, una mujer virgen, y es el que vence a Satanás en todo el sentido de la palabra, pues bíblicamente lo podemos comprobar. Entonces el espíritu de la profecía siempre ha estado, incluso la Biblia habla del espíritu de la profecía, que es más allá que el don profético y más allá que lo que estamos hablando, porque en el Antiguo Testamento hubieron muchísimos profetas. Incluso en la Biblia tenemos registrado los 12 profetas menores y lo que son los profetas mayores, que son Jeremías, Isaías, Zacarías y Daniel.
Pero ya cuando entramos a los profetas menores, que son muy desconocidos por mucha gente, donde está Osea, donde está Jonás, donde está Zacarías, Ageo, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonía. Cuando usted habla de esos profetas menores, mucha gente casi ni lo conoce. Y hay profecías importantes sobre el fin y sobre el pueblo de Dios, y también cómo Dios, pues, de alguna manera llamaba la atención al pueblo por cosas malas que hacían. Entonces, el ministerio profético, así resumiendo quizás o englobando, es un ministerio que está en toda la Biblia, en todas las épocas, en todos los tiempos, de diferentes formas. Hay momentos en los cuales Dios no habló. Vemos los 400 años de silencio intertestamentario del Señor, pero eso había un propósito, y eso ya es otro tema. Entonces, hay momentos donde Dios no habla. Entonces, si Dios no habla, no hay profecía. Dios tiene que hablar, y por eso vemos que en el libro de Amós dice que Dios no va a hacer nada sin revelárselo a sus siervos los profetas. Cada vez que Dios va a hacer algo, de una manera Dios lo revela, si hay un propósito de Dios en cuanto a eso, y está en la soberanía de Dios. Entonces, un profeta es una persona que habla de parte de Dios. Un profeta es una persona inspirada por el Espíritu de Dios para hablar al pueblo o hablarle a alguien de manera particular. Pero siempre tiene que ser que Dios deposite la palabra. Nadie puede hablar por su propia cuenta y decir que es una profecía. Entonces hay que entender esa parte. Entonces, ¿está vigente todavía hoy la profecía? Bueno, eso lo vamos a ver en el transcurso de lo que vamos a dialogar. Esperemos que la gente se mantenga ahí. Pero el don profético también está en el Nuevo Testamento, hablando de la edificación del pueblo de Dios o de la iglesia, cuando habla que constituyó a unos profetas, a otros maestros, evangelistas, a otros pastores, apóstoles, o sea, los principales ministerios para edificación, o sea, para fortalecer y dar crecimiento espiritual a lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia. Entonces, la profecía es eso, el profeta es lo que hemos venido diciendo, alguien que habla de parte de Dios y abarca toda la Biblia, por eso se habla del espíritu de la profecía. Amén. En medio de la introducción, de la pequeña introducción, usted dijo la primera pregunta, y es que si se puede decir que existe el don profético en este tiempo. Claro que sí. Desde mi punto de vista está vigente el don profético. Ahora, hay algo que yo siempre digo, y es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces evaluamos la existencia o la permanencia o la vigencia de un ministerio, de un don, en base a lo que vemos en personas que lo practican. No todo el que se vende como profeta lo es. No todo el que se muestra como apóstol lo es. Y quizá me estoy saliendo de lo profético para hacer una evaluación o una ilustración un poco más amplia. No todo el que presenta hacer algo lo es. Entonces, a veces nosotros, por lo que alguien hace mal hecho, decimos, no, ya no existe ese don, ya no existe ese ministerio. Porque vemos a alguien que no lo realiza conforme a las Escrituras, pero eso no es lo correcto. Siempre habrá falsos profetas, o no siempre, por lo menos por un tiempo. La Biblia habla de falsos profetas, incluso en los tiempos antes de la venida de Jesús, dice que vendrían falsos maestros, falsos profetas. Y estamos en ese tiempo, esperando esa venida, estamos en los postreros tiempos. Entonces, el hecho de que haya falsos profetas, gente profetizando cosas que Dios no le dijo y haciendo cosas que Dios no le dijo, no significa que no esté vigente el ministerio profético. Está vigente. Y las profecías es cuando Dios habla. Entonces, si Dios no habla, no puede haber profecía. Eso es importante entenderlo, porque no siempre Dios está dándole a la gente algo para decir. Entonces, a veces cuando la gente quiere cualquierizar los ministerios o cualquierizar la palabra de Dios, empieza a decir Dios me dijo, Dios me dijo. Y cuando la gente ve que no se cumple, dicen es un falso profeta o no hay profecía. Ya no hay profecía, porque hay mucha gente recurriendo en eso, en el Dios me dijo sin Dios hablar. Lamentablemente. Pastor, entonces nosotros respetamos y creemos que, claro, hay gente usada por Dios en la profecía, pero hay mucha inquietud, y una de ellas es que la gente se pregunta, ¿por qué si tenemos tantos profetas, tantos hombres que están diciéndole las cosas que vienen a las personas, por qué nadie predijo la pandemia? Tú sabes que eso es una pregunta muy interesante. Porque la pandemia fue un acontecimiento que marcó un hito mundial. Así es. Ellos han habido o hubieron pandemias en otros tiempos. Principios del siglo XIX, la peste negra y otras situaciones que se dieron en muchos países donde hubo grandes cantidades de muertes. Sin embargo, no existía la tecnología que teníamos o que tenemos hoy en día. Si tú te fijas, lo que sucedió con esta situación ahora fue que fue más divulgada que en otro tiempo, y eso creó en la gente cierto pavor, cierto temor. La gente tenía mucha incertidumbre sobre lo que iba a pasar y todo lo que se hizo y que giró alrededor de esto.
Yo soy de los que pienso que esta situación fue como un prototipo de lo que sería parte de esos tiempos donde la gente no podría comprar o vender o tener esa libertad que normalmente tenemos, porque nuestros derechos fundamentales fueron coartados por toques de queda y excepciones tomadas por los presidentes, que la Constitución lo permite en tiempos de guerra y ese tipo de cosas, donde ellos pueden tomar decisiones vulnerando nuestros derechos incluso. Entonces, se vio esa parte. Entonces, que no hubiese profeta que pudiera ver esto o que Dios se lo mostrase es bien interesante, en el sentido de que es un acontecimiento, como vuelvo y repito, muy puntual y que marca un acontecimiento que tiene que ver con los últimos tiempos, total y completamente, de lo que la Biblia marca como señales de los últimos acontecimientos. Entonces, yo diría que Dios no quiso, quizás, tratar de decirle a nadie, quizás era algo que tenía que suceder de manera repentina, quizás. De manera quizás esporádica, algunas personas siempre dicen que viene tal o cual cosa, pero no con los detalles. Hubieron personas que hablaban de cosas antes de eso, pero yo no llegué a ver a nadie hablando de detalles. De vamos a estar encerrados, va a haber esta situación. No, nadie habló de eso. Entonces es algo que para mí tiene que ver con la potestad de nuestro Dios. Lo que sí yo sé es que Dios nos muestra cosas que suceden, advirtiéndonos o preveyéndonos de cosas futuras que vienen. Exacto. Porque vienen cosas peores que las que sucedieron. Y no quiero desalentar a nadie, pero la Biblia habla de tiempos peores cada vez. Son tiempos malos, son tiempos peligrosos, pero van incrementándose. Entonces la experiencia que tuvimos de varios años, casi 2, en algunos lugares más de 2 años encerrados, con muchísimas limitaciones, nos dejó, en el caso de nosotros, en el caso mío como cristiano, una lección de vida. Hay gente que no tomó la lección y está viviendo su vida como si no hubiera Dios, como si nada importara. Pero desde mi punto de vista no lo profetizó nadie, porque entiendo que no fue la voluntad de Dios. Recuérdate que si Dios no habla, no puede haber profecía. Dios tiene que hablar. Y para mí Dios no quiso decir nada sobre la pandemia a nadie y simplemente dejarlo en las escrituras de esos tiempos de muerte, esos tiempos de peste que la Biblia menciona, porque la Biblia sí habla de tiempos antes de la venida de Cristo como esos. Así. Pastor, ¿sabes que nosotros preguntas como esta las hacemos porque la persona, ellos están viviendo un estilo de vida donde ellos entienden que ellos están bien y que nadie puede meterse en cómo ellos viven su estilo de vida? Cuando la gente cogen como argumento el no ir a la iglesia, el tal vez eran cristianos en algún momento y ellos lamentablemente se desconectaron de su asignación o de su propósito y ellos buscan cualquier cosa para golpear el evangelio o lo que Dios hace a través de los grandes hombres de Dios. Entonces la gente se pregunta mucho qué está pasando, porque hay muchos eventos donde claro se ve, donde llaman a la gente por nombre, apellido, donde ocurren muchas cosas que ellos no le entienden, pero nosotros sí le entendemos. Entonces, ¿qué sucede? La gente se hace preguntas como esta. ¿Qué está pasando de que está ocurriendo cosas incómodas que estamos viendo? Quiero pedir disculpas porque no queremos decir términos que en YouTube no se pueden expresar, pero lo que está ocurriendo entre Israel y las islas y los países vecinos. O sea, ¿por qué los profetas de este tiempo no alertan al pueblo o a esas mismas personas que viven allá sobre lo que viene o sobre lo que está ocurriendo? Mira, lo que pasa en el caso de Israel, tomando la última parte para llegar a la parte primera que expresabas. El caso de Israel influye mucho en acontecimientos escatológicos. Israel marca un punto importante en los acontecimientos de los últimos tiempos. Entonces, esos acontecimientos de los últimos tiempos son delicados, porque para profetizar ciertos puntos hay que tener mucho cuidado, porque ya la Biblia ha mostrado en gran manera las cosas que van a suceder ya en víspera de la venida de Cristo, los principios de dolores, que la Biblia habla como si fuese una mujer de parto. Entonces, muchas cosas que están aconteciendo en Medio Oriente y en el Oriente Próximo, pues son acontecimientos que tienen que ver con un presagio, igual como lo fue la pandemia de los últimos tiempos. Eso va concatenado. Si tú te fijas, automáticamente pasó la pandemia, entró el conflicto,
entre Rusia y Ucrania. Un conflicto importante por lo que representa Ucrania y por lo que representa Rusia en el mundo. Así es. Un conflicto que trajo problemas económicos y todavía lo hay en muchísimos lugares, como el país nuestro, que es un país subdesarrollado y que depende de la situación global o mundial para lo que tiene que ver con su economía y el fluir de ella. También Rusia marca un hito importante en las profecías, porque muchos han hablado también de Rusia, Irán y China como esa parte del norte que se va a unir para tener un conflicto con Israel. Recuérdate que son enemigos de Israel. O sea, los rusos, los chinos, los iraníes, que son los que patrocinan en gran manera a muchos de esos movimientos que hoy enfrentan a Israel, porque tienen un conflicto con Israel, aparte de todos los enemigos que los rodean. Todos los países alrededor de Israel prácticamente casi son sus enemigos. Y exceptuando Egipto, que hubo un acuerdo y le devolvieron la península del Sinaí, y ahí pues hubo un acuerdo para ellos reconocerlo como Estado, pero los demás han estado en conflicto constantemente con ellos. Entonces han tenido que subsistir con los árabes, con los descendientes de Ismael y con toda esa línea religiosa, porque es un conflicto también religioso en el territorio o en esa parte de Medio Oriente. Entonces es bien complicado, y profetizar sobre eso hay que estar muy apegado al conocimiento escatológico. El que no conoce las profecías, el que no conoce las profecías escritas en la Biblia, tiene que tener cuidado para decir Dios me dijo, porque no puede contradecir lo que ya está escrito. Así es. Entonces, esa es la parte delicada. Sí. Entonces, hay muchos que dicen que Israel es el reloj profético de Dios. Yo, en mi interpretación personal, yo digo que Israel es la aguja horaria del reloj profético. Porque si vemos la profecía, por ejemplo, de Daniel, uno de los grandes profetas de ciencia, en el capítulo 2 de Daniel, cuando Nabucodonosor se le olvida el sueño y él se lo interpreta trayendo la revelación de las nubes, de las nubes de datos del reino de los cielos, y le muestra la profecía, que muestra la estatua, está mostrando imperios, pero en esos imperios no estaba China, no estaba Rusia como lo conocemos hoy día. Entonces lo que está mostrando es a los babilonios, a los medos persas, a los griegos, a los romanos, que fue el último imperio antes de la venida de Jesús. Y eso sucedió todo. O sea, luego de los romanos estaba Jesús, que viene, pero también se habla de la venida para derribar el sistema, que es la piedra que corta la estatua en la profecía. Entonces, esa piedra, la Biblia dice que la piedra angular es Cristo, la piedra que desecharon los edificadores. Entonces se va concatenando la profecía y el espíritu de ella, o sea, lo que quiere decir ella. Entonces, los sistemas como lo conocemos tienen que caer. Y van a caer incluso porque ellos mismos se van a destruir entre sí, internamente. Porque cuando un país como Rusia empieza una guerra que no puede ganar simplemente por intereses particulares, y muchas veces caen en desgracia por muchísimas situaciones ya que tienen con enemigos como Estados Unidos, eso va creando un ambiente mundial para que para ellos poder salir de esa situación tengan que abrirse más al conflicto. Entonces, cuando Estados Unidos entre en conflicto y entre en otros países como Japón o la OTAN completa, eso va a crear una condición mundial muy inestable, y eso es lo que se está viendo. O sea, se dirige hacia allá, no sé en qué tiempo, pero se está dirigiendo hacia allá, hacia un conflicto, una escalada más ampliada. Y entonces tendríamos lo que la gente teme, que sería una tercera guerra mundial, que se va a dar porque la Biblia habla del Armagedón, habla de esa última batalla donde se unirán para pelear incluso contra el Mesías. Entonces es algo que es escatológico. Entonces son profecías delicadas, pero sí hay que conocer la escatología. De otra manera, y las profecías bíblicas que son escatológicas, no se podría establecer profecía tan puntual, y por eso yo creo que hay profetas que no han hablado sobre esto, porque muchos profetas reciben la inspiración divina, pero no todos los que tienen el don profético se dedican al estudio escatológico. A veces dependemos mucho de la revelación, que es bueno, del rema, Dios revela y da la palabra. Pero cuando yo tengo también acompañado el conocimiento del espíritu de la profecía que está escrito en la Biblia, entonces yo puedo tener una concatenación, una unificación profética y dirigirme mejor. Por eso yo decía que Israel, concluyendo, es la aguja del reloj, marca acontecimientos puntuales, pero no todos los acontecimientos, porque las otras agujas son como los otros países que están alrededor y que son sus enemigos, que van haciendo cosas pequeñas, pero que van haciendo que la hora se vaya moviendo, o sea, vaya marcando la hora. Israel responde en base a lo que sucede. Por eso vemos que esta guerra no la inició Israel ahora, sino que fueron Hamás que lo atacaron y entonces ellos respondieron. Entonces eso sucede porque ellos son la aguja horaria, ellos marcan la pauta y como por donde ellos se dirigen, se dirige el mundo.
Sus enemigos se mueven en base a lo que ellos hacen, pero también sus amigos van a apoyarlo en base a las decisiones que ellos toman. Y eso tiene una repercusión en todo el mundo, religioso, político y social y económico. Entonces, eso es lo que estamos viendo y eso es lo que sucede. Por eso la estatua de Daniel, que habla de diferentes imperios, entran en el reloj profético, porque cada acontecimiento de eso va marcando un punto de hora, de segundos, de minutos, pero ellos no son el reloj completo, tampoco lo es Israel, porque el reloj completo profético es la palabra. En la Biblia está el reloj completo de la profecía. En la Biblia está completo. Cuando usted lee Apocalipsis, que es un gran libro profético de revelación y que está escrito en un lenguaje eterno, mostrando el pasado, el presente y el futuro y conjugándolo en un presente eterno, Apocalipsis es una actualización profética. El que aprende a leer Apocalipsis, más allá del simbolismo que representa la escritura apocalíptica, va a entrar en una actualización. ¿Qué es actualizarse? Saber lo que sucede en el momento que está sucediendo, cómo y por qué está sucediendo y para qué. Eso lo hace Apocalipsis. Entonces hay que tener un conocimiento un poquito profundo de algunas cosas, más allá simplemente de tener el don profético. Y quiero agregar algo que es importante. Daniel no solamente era profeta. Daniel era sabio. Daniel tenía conocimiento de diferentes lenguas, podía hablar en diferentes lenguas. Además de eso, tenía poder de interpretación de sueños y también era un cierto científico espiritual, porque la profecía de ciencia que Dios le daba a Daniel era porque era un hombre de un conocimiento más allá de las escrituras, un conocimiento revelado que en el momento que se necesitaba Dios se lo daba, como la lectura en la pared. Dios mío. De la mano aquella. Pastor, disculpe ahí porque mire, es que me tiene como un poco inquieto cuando usted estaba hablando sobre el desarrollo de la pregunta. Y viene que me nace la pregunta sobre los profetas. Los profetas, ¿será que hay uno para llamar gente por nombre? Otro para cuando vienen los acontecimientos de guerra, de algunos problemas entre países y esas cosas. Hay un profeta para decirte que viene una suma de dinero grande para tu vida. O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, mira, ellos hay cosas que se están viendo hoy, Roger, que son muy insignificantes, diría yo, a nivel bíblico, a nivel profético. Que muchos profetas lo hacen y yo respeto de acuerdo a la revelación que Dios le ha dado, ¿verdad? Si en el momento Dios toca para ministrar a alguien, a mí me han ministrado. Usted decía detrás de cámara que una profeta, una mujer profetiza. En una ocasión me profetizó, yo he visto todo lo que ella me profetizó. Así. Yo creo en la profecía. Me han profetizado varias veces y lo estoy viendo y lo he visto lo que me han profetizado. Esto es una palabra acá en Exacto, excelencia. Exactamente. Entonces cada profecía yo la he podido ver y por lo tanto yo creo en la profecía. Ahora lo que yo no creo es en la cualquierización. O sea, que siempre Dios me dijo, que siempre tengo un número de cédula, siempre tengo un número de teléfono de fulano, cuando eso no me va a edificar. Yo creo que el mal uso también. Que sí, claro, o cuando eso no va a direccionar a la persona a nada. O sea, cuando a mí me profetizaban, me hablaban de asignaciones que yo tengo en el mundo espiritual y que Dios ha establecido en mí. Y yo he visto esas asignaciones cumplirse. Y me he visto en los medios, esa mujer, por ejemplo, te voy a decir este testimonio, me profetizó de que yo iba a tener una voz de trompeta. Escucha esto, yo no entendía en el momento y luego lo voy entendiendo. Cuando voy entendiendo lo que es la voz de trompeta. ¿Qué era la trompeta? ¿Cuáles eran los atalayas? Los que tocaban la trompeta. Era lo que avisaban al pueblo. Estaban en las torres y los que iban a la guerra. Cuando había guerra, había alguien que le avisaba. Y habían unos toques de trompetas diferentes para avisar para ir a la guerra. Pero también había unos toques para decir cuando venían amigos o eran enemigos. O sea, era una advertencia. Además de eso, el atalaya miraba hacia adentro y miraba hacia afuera. Tenía una visión más amplia, más holística. O sea, cuando la persona te profetiza, el sentido de la profecía tiene que verse en el cumplimiento en tu vida. Entonces, en el caso mío, Dios me fue abriendo en los medios, tanto en la radio como aquí también en Excelencia Cristiana Televisión y en otros medios de comunicación, la posibilidad de que mi voz llegue a más personas. Y que lo que Dios ha puesto en mí como conocimiento o revelación o conocimiento de la palabra, se expanda en mí de manera personal. Y esto lo digo como testimonio porque creo que está de acorde con el tema. Pero ella no me dijo a mí necesariamente usted va a comprar un vehículo, va a tener una casa bonita. Ella no me habló de nada de eso. Ella me habló de mi ministerio, de mi asignación, de lo que Dios iba a hacer conmigo, de cosas que yo la he podido comprobar y ver, igual que otros que me han profetizado otras cosas ministerialmente hablando. Entonces, eso tiene sentido.
porque Dios te está hablando en base a lo que Dios ha establecido en su propósito. Entonces, no es que una persona no pueda decirte el número de cédula, el número de la casa donde vive, o revelar cualquier pecado oculto, que sería más importante cuando hay un propósito de que la persona se restaure. A veces alguien le revela a un profeta cosas que uno está haciendo mal y esa persona lo amonesta. Eso está en la Biblia, las amonestaciones proféticas, que Dios apercibe a personas a cambiar de vida. Pero disculpe que lo interrumpa, pastor. Y aprovechando para no desaprovechar la oportunidad, hay personas también que profetizan en una iglesia, en un evento, y le profetizan a la gente pecados ocultos, cosas que yo entiendo que hay que ser prudente, claro, porque esa persona, la vergüenza que agarra su vida, no la deja volver a la iglesia. Entonces yo creo que aprovechando eso usted también para que... Ahí entra lo que dice la Biblia, que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Así es. No es que usted profetiza porque usted es profeta, usted profetiza porque Dios habla. Porque Dios habla. Sí. Entonces cuando el espíritu se sujeta al profeta, significa que la prudencia tiene que estar en el profeta. Así es. Vamos a poner este ejemplo, quizás no tenga que ver, pero el caso del profeta joven sin nombre y el profeta viejo sin nombre. Así. Dios envía a darle una profecía a Jeroboam y le dice al profeta joven sin nombre: no te pare en ningún lugar, no entre por el lugar donde salga, etcétera. O sea, le muestra todo, cómo debe de hacer lo que le mandó hacer. Así es. Que él hace lo contrario. Así es. Encontró un profeta viejo que lo distrajo, él comenzó a decir no, y lo hace que come en su casa, lo hace parar. Y lo hace que cambie la dirección que Dios le marcó. Terminó muriendo. Un león lo topó y murió. Entonces, nosotros tenemos que tener una dirección de prudencia y conforme al alineamiento que Dios nos dijo. Entonces, a veces en las actividades no estamos pendientes a cómo hacer las cosas, sino hacerlas. Yo tengo que impactar aquí y yo tengo que profetizar lo que Dios me dio. Pero si esa persona yo lo voy a avergonzar, yo tengo que tener un espíritu sujeto a saber que esa vergüenza no es correcta. Y yo puedo decir, aquí hay una persona que se llama fulano de tal, al final de la actividad yo quiero hablar con él. Así es, claro. Ya yo tengo la profecía de Dios. Es. O sea, puede hacerlo. Sí. Y no es necesariamente que tengan que verme profetizando, porque ya eso cae en otro plano. Sí. Cuando yo necesito que me vean que yo soy profeta para aprobar mi ministerio, entonces hay un problema. O que ese video salga para que... Exacto. Entonces eso se da mucho. Hay gente que hacen un milagro de repente y tienen que llamar a que graben eso para que vean que tienen poder. Cuando a veces ni siquiera es necesario. Yo he visto cosas que yo no estoy de acuerdo. Y mira que yo estoy de acuerdo con que se graben actividad y que se grabe el poder de Dios como testimonio. Pero a veces veo que se cae en el deprimento de la persona y de la dignidad de una persona con ciertas cosas. O sea, una persona, voy a decir esto que quizás no sea muy agradable, vomitando y una serie de cosas. Yo creo que no es correcto grabarlo porque se ve muy mal. Entonces, cuando la gente también, de repente la gente está en su casa a la semana o al mes y ve que suben ese video y se ve sacando la lengua, los ojos así, una manifestación. Y después entonces usarlo de promoción. Sí, entonces después te ves que todos los flyers hay que mostrar ese impacto. Entonces ya la imagen de otra persona. Entonces se convierte en una venta de un producto. Se convierte en un mercadeo. Entonces el mercadeo utiliza mecanismos para llamar la atención a la gente. Entonces el profeta de Dios tenía características y eso es importante decirlo. El profeta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, era una persona muy solitaria. Era una persona muy reservada. No era tan dado. La gente sabía que era profeta, la gente lo conocía, pero la gente iba donde el profeta. En la mayoría de los casos. El profeta no andaba llevando profecía, al menos que Dios lo enviara. La gente iba a buscar una consulta con el profeta, a consultar. Los reyes mandaban o iban para ver si iban a la guerra, si podían hacer tal o cual cosa, porque sabían cómo era que funcionaban las cosas a nivel teocrático. Pero ellos no ponían precio, ¿verdad? No, tampoco. Para explicar eso. Nunca los profetas cobraban. Había sí una forma de llevarle siempre un presente al profeta. Era algo ya como estipulado, que había que llevarle un presente a los profetas. Y le llevaban presente como una forma de honrarlos. Era una forma de honra. Y siempre lo hacían. Y pastor, disculpe, y entonces, yo sé que la gente me va a acabar porque lo estoy interrumpiendo. No, lo que pasa es que al nosotros conectar en lo que estamos hablando, por eso le interrumpo un poco, pero yo sé que la gente me va a entender. Esos son los inicios. Después ahí nosotros desarrollamos y yo doy al pastor que fluya ahí más tranquilo. Pero, pastor, yo he podido ver como persona, le van a llevar el presente, pero ellos le dicen, no, yo no quiero el presente, yo lo que necesito es dinero.
Yo lo que necesito es cuarto. Dame mi cuarto y ya. Pero, o sea, yo quiero que usted explique un poco sobre eso. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces no conoce algunas cosas que se mueven en la parte de los ministerios y eso. Pero hay muchos que entran a los ministerios y ellos lamentablemente no están preparados para estar en ese lugar. Mira, el asunto siempre del tema económico es conflictivo porque toca muchos intereses en todos los lugares. Así es. Tú ves que a la gente nunca le gusta hablar de su cuenta de banco, de sus préstamos, de sus problemas de economía. Es muy difícil. Así es. La gente no habla de lo que gana, le da cosas. Eso yo creo que no es un tema de tanta reserva o escepticismo, pero la gente ya por cultura tiende a no querer casi divulgar o hablar o tratar temas financieros. La gente habla más fácil de sus relaciones sexuales y sus cosas íntimas que de la parte económica. Escuche esto. Entonces, los intereses, cuando uno toca estos temas, siempre salen a relucir. La Biblia, en todo el esquema ministerial, habla de cómo se subsiste. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Cómo Dios provee finanzas y sustento para los ministros, para los líderes, para los profetas, para los pastores, para los maestros, para todo. La Biblia dice que hay que hacer partícipe de toda cosa buena al que nos instruye en la palabra. Eso en cuanto a los maestros. La Biblia dice que el que trabaja en el altar tiene que vivir o puede vivir del altar. Eso es para pastores, para cantores y gente que está muy constantemente dentro del templo, principalmente. La Biblia habla de honrar. La Biblia habla de honra. Un evangelista va a un lugar a predicar y usted le da una honra, un presente. Eso es una honra. Un punto importante. A los hombres no se le ofrenda. Escuche esto. Esto es educación cristiana. No se le ofrenda ni a pastores, ni se le ofrenda a profetas, no se le ofrenda a apóstol, a nadie, a maestro. No se ofrenda. Si usted quiere honrar un ministerio, honrar a un hombre de Dios, darle un presente, eso es un regalo que usted le está haciendo. Usted lo está honrando y no es malo, eso está bien. Y quiera Dios que todos podamos honrar a nuestros hombres de Dios y mujeres y ministerios. Eso ayuda a crecer también los ministerios y a expandirse la palabra. Pero la ofrenda es algo dedicado a Dios. A Dios es el que se le ofrenda. Bíblicamente está establecido. A los hombres no se le ofrenda. No hay ofrenda. La Biblia habla de presente, de honra y ese tipo de cosas, regalos. Entonces, para los profetas. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Entonces, cuando un profeta dice que no quiere el presente, que lo que quiere es algo de dinero, hay un problema allí. Porque entonces está mostrando un interés económico en lo que está haciendo. Así es. Incluso la Biblia habla de profetas que rechazaban ofrendas y que no querían presente. Acordémonos, por ejemplo, de Eliseo. No quiso la ofrenda. ¿Y qué hizo el siervo? Que se fue atrás de la persona, tomó la ofrenda y le cayó una enfermedad. Porque no estaba bien. Si ya tu líder, que eso pasa muchas veces en instituciones y ministerios, que el líder no quiere recibir o no pide, y hay alguien detrás del profeta o del ministro que por detrás va. Tú sabes que para tú hablar con fulano, para tú llevar a fulano a una actividad, tienes que dejarnos caer esto, aquello, de logística, de que y le inventan algo. Claro. Para sacarle. Y si ellos quieren dar también, lo reciben a veces sin inventarle nada. Manipulación. Y a veces sin manipular. A veces la persona quiere dar, pero el líder no lo acepta. No es persona que anda buscando dinero. Y el otro dice, no se puede perder esa oportunidad. Eso lo necesitamos, aunque sea. Dios mío. Entonces lo hacen. Y lo hemos visto en los ministerios. ¿Puede existir eso? Bueno. Claro, sucede. En todas partes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque es que en la parte bíblica nos muestra el Señor que la palabra no se vende. Y muchas veces, cuando se habla de comprar la verdad y no venderla, hay que entender lo que significa. Entonces, cuando tú le tomas dinero a alguien y tú tienes un compromiso, ya tú no puedes profetizar muchas veces lo que Dios te dice. No. Acordémonos de Micaías, el profeta. Le dieron su bofetada, para que se pueda entender en otros países. Aquí decimos su pecozón, su galleta, su trompada. Para que profetizara cosas buenas, porque había muchísimos profetas ya, todos los demás profetas, profetizándole cosas buenas al rey Acab, para que subiera a la guerra. Y le dijo, no, si sube te van a derrotar. Pero profetízale cosas buenas. Todos los profetas le han profetizado, pero es que usted no está llamado a profetizar cosas buenas. Está muy de moda eso. Entonces, el compromiso, esas personas estaban cómodos con el rey, tenían ciertas facilidades porque estaban en el círculo de consejeros. Entonces, hay gente a veces que por estar en un círculo de consejeros del ministerio, para comer del ministerio, pues lo adulan incluso a los profetas, adulan a la gente y le profetizan cosas buenas, y a veces por el mismo dinero. Entonces, el querer recibir lo económico es un gran error, porque la Biblia dice que después que buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas.
no hay, con esto quiero concluir para que tú sigas en la interacción, no hay ningún ministerio, ni en la Biblia, ni en nuestros tiempos contemporáneos, que no sea sustentado por Dios. Escuche lo que estoy diciendo, ¿eh? Una cosa es lo que usted quiere y otra cosa es la que Dios provea. A veces la gente quiere lujos. Dios provee para las necesidades. Escúcheme bien. Si yo necesito libros, Dios me provee libros. Si necesito ropa, Dios me provee ropa. Si necesito transporte, Dios me provee transporte. Ahora, es muy diferente cuando yo quiero lujos y comodidades. Entonces, ahí es donde Dios no camina como el hombre. El hombre sí cree que todo viene de Dios. Hay personas que toman ofrenda también de todo el mundo. Eso es delicado. Volvemos y decimos que a los hombres no se ofrendan, pero uso el término porque es lo común. Así es. Hay gente que recibe dádiva y recibe regalos de personas que no deben. Así es. Y eso puede traer problemas hasta de justicia. Así es. Que ha sucedido. Sí, O sea, claro. hay que tener cuidado con los bienes que a mí me donan. Hay personas que han donado bienes y son lavados de activos. Que lamentablemente se está viviendo mucho eso. Claro que sí. Ministerio desorganizado. Claro, que y de no tiene- repente vemos a un líder preso, como ha pasado aquí en República Dominicana, porque un ministro del gobierno era corrupto y estaba lavando un dinero y le compró un terreno, le hizo un templo. Entonces, hay que tener cuidado. Sí. No es que no podemos recibir de personas que no sean cristianas, pero hay que tener cuidado, porque no todo se recibe. Dios direcciona sobre eso, Claro. de quién se puede recibir y quién no. Entonces, ¿dónde está el discernimiento? En Exacto. momentos como eso. ¿me Exacto. entiendes? Entonces, Pastor, pasando a la siguiente pregunta. Está muy de moda, se puede decir el término que está muy de moda porque hace un tiempecito atrás no se hablaba mucho de eso. También porque los medios digitales, los medios de comunicación no enfatizaban mucho sobre eso. Y es sobre lo profético, las escuelas proféticas. ¿Es bíblico, sí o no, las escuelas proféticas? Mira, cuando se habla de escuela, hay que tener un entendimiento en cuanto a eso. En el Antiguo Testamento había escuelas de profetas. O sea, había personas que se alineaban con el don profético. Por ejemplo, Eliseo era un discípulo, en cierta forma, del profeta Elías. Estaba detrás de Elías y estaba aprendiendo de lo que Elías hacía. Así. Y eso no está mal. Usted puede aprender de los hombres de Dios. La Biblia dice que imitemos la fe de los hombres de Dios. ¿Y cuál era la tarifa que tenía? No, en esa parte no. Okay. Bíblicamente no había ningún tipo de tarifa. Lo que sí tenía que haber era un desprendimiento. Okay. Todo el que quería aprender con alguien tenía que ser alguien que esté desprendido. Tú sabes que a mí no me gusta, y quiero decir esto aquí. Sí. A mí no me gusta cobrar por las cosas que hago para Dios. Nunca. Siempre incluso me han atacado por eso en ocasiones. Porque hay gente que dice que todo se mueve con dinero. Yo digo que la fe mueve todo. Así es. Pero sí hay algo que me han dicho que es verdad. Y es que la gente valora más cuando compra algo, cuando paga por algo o cuando hace una inversión. Así es. Escucha esto. Le duele más. Claro, cuando yo invierto en algo, yo lo valoro más. Así es. No es lo mismo que yo te regale un libro a que tú compres el libro. Así es. A veces te lo regalo y tú no le das la importancia. Tú lo compras y dices, yo di mi dinero, déjame leer que es una página. Así es. Déjame ver qué dice. O hay un interés si lo compra. Entonces, el comprar o el aportar una X cantidad para ser parte de cualquier escuela, de cualquier ministerio, en el sentido de enseñanza o de instrucción, a veces es necesario. Por la razón de la importancia que yo le voy a dar a eso. Hay gente que no le da la importancia cuando las cosas son muy libres. Así es. Ahora, hay que ver la intención del que lo cobra. Porque yo, por ejemplo, pagué en un seminario, en un instituto para estudiar Biblia, teología y muchas materias que yo impartía y que hoy imparto en las redes. Pero para eso yo pagaba y compraba libros. Eso me hacía valorarlo más. Así es. Además de la disciplina que había, que ni siquiera se podía faltar. Entonces, esa parte económica es fuerte y muchas veces cuando uno no tiene los recursos, ahí que uno más lo valora, que tiene que hacer sacrificios para comprar los libros o para pagar el instituto. Entonces, ese sacrificio hace que uno valore las cosas. Pero eso no puede confundirse para que gente se aproveche de eso para establecer un cobro en todo lo que hace. Entonces se vuelve entonces una avaricia. Y ahí es donde está el problema realmente. Entonces, en las escuelas, sea profética o de otra índole ministerial, no se debe cobrar. Ahora, si hay necesidades en las instituciones, porque se necesita un local, se necesitan ciertas condiciones para dar las clases, para que la persona, un lugar de retiro, como yo he ido a lugares de retiro, que los profetas deben de ir a lugares de retiro a buscar dirección de Dios, donde se alejan de las cosas del mundo lo más posible, montes o lugares como le llamamos aquí, que a veces hay casas de retiro, como yo he visitado aquí en el país. Esos lugares se sustentan, la limpieza y todo eso. Y yo creo que no está mal que la gente vaya y lleve algo para contribuir
Pero que se ponga una tarifa, ya para mí eso no es correcto. Y ahí es donde está el problema. Conectado a esa pregunta, pastor, sobre las escuelas proféticas, yo quiero que la gente entienda que no estamos tratando de atacar a las personas que lo hacen. No, respetamos su posición, pero sí hay prácticas y hay cosas que ocurren, las cuales golpean a los nuevos creyentes o a personas que tienen la necesidad de aprender, por lo cuales se inscriben en las escuelas, pero ven cosas que marcan su vida para siempre y lo desconectan completamente de las cosas de Dios. Como en las escuelas proféticas, ellos lamentablemente, hay casos que hay personas que han dicho de que se le enseñan cómo profetizarle a las personas, cómo llamar a una gente por nombre, cómo saber cuando una persona, la profecía es de esa persona en específico. O sea, yo creo que eso, para mí eso está mal. Pues yo creo que el Espíritu Santo es quien dirige en el momento al profeta cuando está dándole una palabra a una gente. No dije que en una escuela le van a enseñar, mira, cuando usted vea que esa persona levante la mano, cuando usted vea que esa persona se ría, o cuando usted vea que esa persona sale del lugar y se va para el baño, es porque cogió miedo. O cuando usted ve que se dice el nombre María, porque como sabemos que la mayoría de gente ya tiene quemado el nombre de María, Pedro, Juan, que son los que casi en todos los lugares lo mismo. Entonces ellos escuchan ese tipo de cosas, de explicaciones, de desarrollo de ese tema dentro de las escuelas, y ellos se confunden de una manera que entienden, se vuelven ateos. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a esas personas que han sido partícipes de ver lamentablemente esa cosa? Tú caíste en un punto que estaba en mi mente. Espiritualmente estamos conectados. Mira, la parte de enseñar a profetizar, cuando hablamos de escuela, no estamos hablando de que tú vas a enseñar a hacer profecías. Una escuela es que tú aprendes las cosas que tienen que ver con consagración, con conocimiento de la palabra, cómo interpretar la palabra. O sea, una serie de cosas. En la Biblia hay profecías que hay que saber interpretar correctamente para hablar de ella. Entonces, eso se puede enseñar en una escuela profética. Cómo consagrarse, cómo retirarse. Personas que a veces no tienen el conocimiento de cómo hacer ciertas cosas. Los discípulos le decían a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús lo llevaba y le mostraba cómo se oraba. Yo decía que un maestro tiene que ser, un pastor, un profeta, imitado en cuanto a su fe. ¿Cómo es tu fe? Bueno, una persona que se dedica a Dios, que no le importa irse a retirar 20, 30 días, 15 días, 7 días. Es una persona que tiene una fe poderosa, porque sabe que Dios lo está escuchando. O sea, se mueve en un nivel. Entonces, eso se puede aprender. Yo hablaba en una ocasión que hay gente que quiere imitar la forma de vestir, la forma de agarrar el micrófono de algunos líderes, de algunos ministros, de asoplar el micrófono. Pero no imitan su oración, no imitan su ayuno. Yo quiero imitar la ropa que se pone fulano, pero las 10 horas de oración, las 8 horas, las 8 horas, las 5 horas de oración no la quiero imitar. Imitan lo que le da resultado para que cuando estén en un lugar, en un evento, que la gente sea manipulada. Exactamente, entonces eso es un error. Tú hablabas, por ejemplo, de métodos que se utilizan. Eso es metodología, estrategia, y a veces cae en adivinación. Cuando yo te digo a ti, por ejemplo, venga acá, Rodríguez, Pérez, Reyes, y tú estás buscando que te digan algo. ¿Significa algo para ti eso? Eso no es profetizar. Y cuando la persona te dice, el apellido de mi esposo es Rodríguez, la pegaste, te fuiste por ahí. Entonces Dios me muestra que los Rodríguez... Ya se cambia el nombre en Facebook y ahora es profeta. Claro, entonces hay que tener cuidado con eso. Porque puede ser una estrategia y una forma de manipulación utilizando un método que se puede utilizar, pero que no es profecía. No. Ese método no es profético. Porque tú estás utilizando un método donde tú estás sacándole a la persona lo que tú quieres decir o lo que tú quieres saber. Eso lo utilizan en la magia blanca los adivinos. Usted va donde un adivino y el adivino empieza a preguntarle cosas y psicológicamente trabaja a la persona. Te preguntan, ¿qué es Esteve para ti? Ese es mi apellido de mi madre. Aquí me muestra el Señor que la familia de tu madre tal o cual cosa. Y empiezan entonces a manipularte con parte de lo que ya tú le dijiste. Entonces, desde que entran en esa emoción, ya tú estás identificado con la persona. Y en esa identificación hay una línea donde te van a trabajar. Entonces, no es lo mismo cuando alguien me vaya a profetizar a mí y sin preguntarme nada me diga, tu mamá, Rosa Emilia Esteve, en tal tiempo estuvo embarazada de ti, tuvo un problema con tu padre, iba a perder el embarazo tuyo y el Señor te cubrió. Eso es otra cosa. Yo no le he dado ese dato. Y Dios te cuidó porque en tal tiempo Dios iba a hacer tal o cual cosa contigo y Dios te está marcando para esto o aquello. Ya,
Esa persona me profetizó, me mostró el pasado, me está mostrando el futuro que Dios tiene conmigo, sin preguntarme cuál es mi apellido. Entonces, es muy diferente. O sea, la forma. Ejemplo, la mujer de Jeroboam se disfraza, va donde el profeta, pero ella no sabía que el profeta estaba ciego, parece. El profeta le preguntó, ¿quién tú eres? ¿Cuál es tu esposo? Ella puso un pie donde el profeta estaba y el profeta le dijo, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? Mujer de Jeroboam. Y la mujer estaba disfrazada y el profeta era ciego. Eso es poder de profecía. Ahí no hay cuento, ¿no? Ahí nadie está adivinando. No. ¿Quién tú eres? Ay, yo soy fulano. No. Es que Dios dice tal o cual cosa. Es que Dios me reveló de ti. Claro, así, automático. Claro. Entonces el profeta de Dios se conoce. Así. Y la Biblia muestra cómo es la profecía. Además de que el profeta también predice cosas. El profeta no solamente muestra futuro, el profeta también predice cosas que pueden acontecerte en tu vida. Así. Por eso también eso es válido. Pero hay que tener cuidado para identificar las manipulaciones y la forma que muchos utilizan para mostrarse como profeta. Bueno, hay que esperar porque tú tienes muchas preguntas ahí, no me quiero adelantar. Pero hay muchas cosas que estamos viendo hoy día que quizá hay que hablar un poquito de ellas y traer un poco el tema, traspolarlo a nuestro tiempo y no quedarnos tanto en lo bíblico, en lo, ¿verdad? Así. Porque yo creo que hay cosas que son importantes y que la gente está viendo y qué bueno que uno se lo explique. Así es. Usted sabe, pastor, que la gente, en realidad, tenemos que hablarlo. Obligatoriamente hay que hablar de estas cosas porque el que tiene plataforma grande, el que tiene muchos seguidores, que la gente le cree todo lo que dice, aunque lo esté diciendo mal. O sea, nosotros estamos tratando de aportarle un poco con el conocimiento que Dios nos ha entregado, ¿usted entiende? Y la plataforma que tenemos. Y no quiero que la gente confunda, tal vez si nos reímos un poco, porque mucha gente comenta y dice, no, con una falta de respeto, reírse. Yo sé que hay mucha gente que le molesta muchas cosas y está bien, respetamos su posición, respétenos a nosotros. En ese punto yo le pido perdón a la gente, Roger, porque yo de manera natural sonrío, Así no es, importa el tema sí. que sea. Yo soy un hombre feliz, un hombre es. con gozo del Señor. Como tiene que ser. El tema, yo sé que a veces hay temas que son serios y uno mantiene una postura, pero no podemos tampoco ser fingidos. Claro. Vivir una hipocresía. Yo a veces me sonrío, pero a veces hay cosas que nos dan un poquito de risa, no en el sentido de nosotros burlarnos, Así es. sino en el sentido de que a veces hay cosas como que son tan ingenuas realmente. Exacto. Hay mucha ingenuidad en personas y eso lleva a mucho engaño, a mucha extorsión, a mucha manipulación, incluso a muchos errores que son a veces muy caros. Exacto. Porque hay errores que llevan a romper matrimonios, Así a que es. personas pierdan su salvación Así y eso no amerita risa, es algo serio. Por eso por eso expliqué un poco sobre la risa, pues cuando usted estaba desarrollando la pregunta, me llegó, pude visualizar la pregunta de que qué sucede con las personas que en un evento, en un lugar, le están profetizando a alguien, pero de repente esas personas hacen una pausa y comienzan a ver como que yo no sé si es que ellos ven que hay mucho tráfico en el cielo, que hay mucho tráfico, muchos trenes, muchos aviones, muchas personas, y hay mucha profecía como chocando así, y ellos la están como aparando para ellos poder conectarla y traerla acá, porque ellos dicen un ejemplo, la letra J, y hacen 10 minutos para decir un nombre, y hacen todo un show mediático, que hay que hablarlo, hay que expresarlo, porque sí sucede eso, y eso está mal. O sea, yo en lo personal yo digo que eso está mal. O sea, ellos tienen que durar 10 minutos para decir un ejemplo, el nombre de Steven. Ellos tienen que decirlo letra por letra, pero tienen que durar 10 minutos esa persona pasando la iglesia entera solamente con una sola profecía. ¿Tú quieres que te diga algo, Roy? Antes de que tú termines. ¿Qué es más importante? Tú me haces una pregunta ahorita, hace unos momentos, sobre la pandemia. En el mundo sería más importante saber sobre un acontecimiento mundial que marcó el hito en tantos lugares y tantas situaciones que se dieron, o saber la situación de una persona de manera en particular. ¿Qué es más importante, saber lo que viene o lo que está pasando en una persona? Saber sobre algo o mostrar una profecía sobre algo como un acontecimiento tan grande, o mostrar un acontecimiento individual de una persona a veces que a muchas personas no le interesa más que a la persona que se le muestra. Bueno, yo entiendo que depende. Usted sabe que si es en el momento, vamos a ponerle un escenario, en un evento, que a mí me toque
darle una palabra a una gente. Usted sabe que nosotros tenemos la demanda de que la gente, que lamentablemente muchos quieren, que lo apruebe el público. Entonces, tenemos que, para mucha gente, se le hace mejor darle una profecía en el momento para ser aprobado en esa asignación que está en ese momento. Cuando yo te formulo esa pregunta, que no debería, porque sí, claro. bueno, aquí estamos como podcast sí, y tú me estás formulando algunas preguntas y quizás salga un poquito del guión. Así es porque la cualquierización de la profecía se está dando. Así y eso que tú dices es parte de eso. Así es. De siempre que Dios me está hablando, que yo tengo a Dios ahí mismo. Dios, ¿cómo es? Que aquí hay una gente que... Exacto. ¿Tú entiendes? O sea, eso cae y raya en ahí quería caer. Claro. Ahí quería caer en la pregunta. Lo que pasa es que usted sabe que hay que cuidar mucho cuando uno está expresando la pregunta para que la gente no vaya a entender que uno lo que está trayendo la controversia o atacar o golpear esa. Yo lo que sé que es una mala práctica, que hay mucha gente confundida y yo quiero que se le explique a la gente porque así tal vez yo lo puedo ver y nosotros nos quedamos tranquilos, oramos al Padre para que tenga misericordia, pero hay mucha gente que son nuevos, pequeños en el Evangelio y ellos no regresan a la iglesia. O sea, se confunden. O sea, esa comunicación así, de que Dios me está hablando en el oído para yo decirle algo a alguien, a veces ni siquiera eso se corresponde con una verdadera profecía, es una cualquierización. Y es una cualquierización de gente que me quiere manipular muchas veces. Entonces, cuando yo te formulaba la pregunta sobre acontecimientos tan importantes que ese profeta no se pronuncia, a veces se montan en olas después que hay una situación, en vez de pronunciarse sobre ciertas cosas. Y algunos profetizan cosas y la establecen como en un, vamos a decir la palabra, en un limbo de esfera de indeterminación, como una forma de cubrirse. Y dicen, va a pasar tal cosa, pero no dicen cuándo ni dónde. Y hay cosas que Dios la profetiza sin tiempo, sin un momento determinado. Exacto. Entonces, hay mucha manipulación, hay mucha cualquierización y hay muchas estrategias. Así. Y cuando vamos a la Biblia, los profetas no eran tan estratégicos, no eran manipuladores, ni eran cualquierizadores de la palabra. Y no tenían sentido. Algunos ni siquiera querían decir lo que Dios le daba. Exacto. Porque le traía problemas. Exacto. Porque los profetas no siempre profetizan cosas buenas. Sin embargo, una característica que tú ves en los falsos es que siempre la mayoría, el 95, 99% de las veces, son cosas buenas. Que le profetizan a la gente. Entonces de ahí parte muchas veces tú darte cuenta que las profecías no son verdaderas. Porque no a todo el mundo le va a suceder lo mismo. No todo el mundo está viento en popa. La Biblia no habla de eso. La Biblia no dice que a todo el que se le va a profetizar, se le va a profetizar un augurio de toda una prosperidad y todo muy bonito. Eso no es así. Y bíblicamente lo vemos. En la mayoría de los profetas, muchos eran sufridos, muchos fueron asesinados, muchos fueron perseguidos, porque Dios lo utilizaba para reprender, Dios lo utilizaba para alinear a mucha gente, para someter a mucha gente a la obediencia, para mostrarle su pecado al pueblo. Y tú lo ves en el Antiguo Testamento. La mayoría de los profetas que resaltan fueron martirizados, fueron perseguidos, fueron torturados. Jeremías, Isaías, la mayoría tenían situaciones complicadas en su vida ministerial. Porque Dios le daba profecía para ir a hablarle a un rey de cosas que estaba haciendo mal, cuando los reyes siempre quieren escuchar que le adulen los gobernantes. Entonces, eso sucede. Entonces, el caso de Jesús, por ejemplo, con la mujer que se encuentra en aquel pozo, la mujer samaritana. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le revela a ella prácticamente la vida. Le dice, bien has dicho, porque 5 maridos ha tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Esa mujer quedó impactada, había un propósito. Los samaritanos tenían que conocer del Mesías. Y el Señor estaba mandando un mensaje a través de ella. Cuando ella fue a predicar, se convirtió en una evangelista. Hay un hombre allí que me dijo todo. Para mí que ese es el Mesías. Entonces, pero Jesús le está mandando un mensaje indirectamente a través de esa mujer. Y le reveló todo. Pero Jesús tiene una conexión con Dios como ningún otro profeta. Tenía ese poder. Pero vemos también en la Biblia a otros hombres de Dios en el Nuevo Testamento que Dios les revelaba cosas. Pero no casi siempre eran cosas buenas. Con el caso de Pedro, cuando Ananías y Zafira que vendieron la heredad. Esa gente murieron ahí mismo. Sacaron con los pies para adelante. ¿Cuántos profetas tú ves revelándole pecado a gente que mueren ahí mismo? Tú no has visto eso en ninguna actividad. Claro. Tú lo que vas a ver gente que sale contento con una llave imaginaria de una jipeta. Con una llave imaginaria de un vehículo, de un negocio, de ampliación de negocio. Con un anillo imaginario de un esposo, un esposo. O sea, porque manipulan áreas que son sensibles en la sociedad. Así es. Que la gente busca. Entonces la gente
por eso es muy dado a un evangelio de prosperidad. Allí hay muchos falsos profetas que siempre profetizan cosas buenas, porque están en una línea de manipulación, en la mayoría de los casos. Así. Pastor, ¿se puede profetizar en la carne? ¿Sí o no? Bueno, el profetizar en la carne es una pregunta, ¿cómo yo podría decirte? Porque es que no hay forma, o sea, Dios sí le ha podido hablar a personas que no son cristianos, lo vemos en la Biblia, y revelarle acontecimientos, incluso como hablábamos hace un rato de Nabucodonosor, acontecimientos que tenían que ver con prácticamente la historia de la humanidad completa, y puntos muy específicos e importantes que luego fueron aconteciendo. Dios lo puede hacer en su soberanía, Dios puede hablar a través de quien sea y como sea, Dios lo hace. Eso no puede caber la menor duda porque está dentro del rango de la soberanía de Dios. Ahora, el que un supuesto hombre de Dios profetice en la carne es como contraproducente, porque cuando se profetice porque Dios no habla a la carne, Dios habla al espíritu. Lo que revela las cosas profundas y ocultas de Dios es el espíritu, dice la Biblia, que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces Dios tiene un trato con seres espirituales. De ahí que vemos que Dios dice que no va a contender su espíritu con el hombre porque el hombre es carne. Entonces la Biblia dice que al reino de los cielos no entra carne ni sangre. O sea, la carne siempre está de parte de Dios como echada a un lado. La Biblia dice que tenemos que morir a las pasiones, a los deseos, la parte carnal. Las obras de la carne son pecado todas y la Biblia lo menciona una por una. Entonces la carne lo que obra es pecado. Ahí vemos la adivinación. El que profetiza en la carne muchas veces es un adivino. Vemos la manipulación en la obra de la carne. Vemos la extorsión. Todo eso son obras de la carne. Se puede profetizar en la carne, pero no profecía de parte de Dios, sino falsas profecías. Pastor, ¿un espíritu puede visitar un profeta y llevarlo a un punto de que sea confundido? O sea, que un espíritu de confusión puede visitar y poner a un profeta que estaba alineado, estaba haciendo las cosas bien, pero de repente es todo lo contrario. O sea, ¿cómo puede ocurrir eso? Mira, el alcance del mundo o del reino de las tinieblas es muy amplio. Y los espíritus, demonios y espíritus de las tinieblas, pues se mueven en muchas esferas. Incluso la Biblia dice que Satanás se puede vestir como ángel de luz. Y todo eso es influencia que puede haber en personas. Hay personas que son gente que Dios tiene un propósito con ellos y están en lugares incorrectos. Para propósito de Dios, tal vez sacarlo en algún momento o para que ellos sean la confrontación de ese lugar. Y están en diferentes lugares. Pero la confusión espiritual quizás no debería de darse en un profeta. Lo que sí puede suceder es que humanamente haya confusión en el sentido de si yo estoy en lo correcto, si este ministerio va a prosperar, si Dios está conmigo, si es así como Dios me reveló. O sea, hay una serie de confusiones que pueden entrar en una persona, como pasa en la Biblia. Elías creía que se iba a morir. Se fue y se metió en una cueva. Y Dios tuvo que decirle, no, yo tengo más gente reservada. 7,000 profetas que no han levantado, que no se han arrodillado delante de los Baales. Entonces, muchas veces nosotros podemos confundirlo. Jeremías lloraba muchísimo, tenía situaciones, pero era una confusión en el sentido de humanamente, se sentía impotente quizás. El caso de Juan el Bautista, Juan en un momento, pregúntenle si él es el que tenía que venir, estaba dudoso ya de si Jesús era o no era, ya cuando él había hablado del que venía y todo eso, y se le había mostrado algunas cosas. Entonces, hay cosas que pueden parecer confusión, pero no realmente pecado en hombres de Dios, en situaciones difíciles, en ocasiones que no estén tan claros de cosas que acontecen, pero no en cuanto a profetizar. Si usted tiene el espíritu de profeta y de Dios, usted no puede tener confusión cuanto a lo que usted profetiza. Tiene que haber una línea muy clara en cuanto a eso. ¿Cualquier persona puede ser utilizado para profetizar? Sí, en la soberanía de Dios puede suceder, pero no cualquier persona es profeta. Pastor, disculpe que le interrumpa. Es que usted va muy rápido, usted es una ametralladora, usted mire qué es lo que pasa. La pregunta, yo se la hice para el próximo video. Yo sé que hay muchas personas que están ahí que quieren seguir escuchándolo, pero usted sabe que estamos en los medios y acá el tiempo se agota. No, entonces, juegue, ya pasó todo el tiempo. Ya pasó el tiempo, pastor, pero usted sabe cómo tenemos otra segunda parte. Yo sé que hay muchas personas ahí que estarán esperando la segunda, tercera, cuarta, muchas partes sobre este tema y sobre otros temas que estaremos desarrollando en este lugar. Yo sé que usted es de gran bendición escuchar al pastor Almanzar, al igual para mí, compartir en este escenario con él. Así que queremos invitarte a que sigas conectado con nosotros, con esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Estamos tratando de ser un puente de bendición
para muchos, de sacar de confusión a muchas personas que esperaban respuestas como esta. Pero antes de darle final a esta parte, pastor, queremos que usted nos le dé un consejo a esas personas que lamentablemente están bien confundidos y necesitan un sello de una respuesta un poquito más profunda sobre las preguntas que estuvimos tratando en el día de hoy, para que pueda ser de gran ayuda, un sello ahí que yo diga, no, yo necesitaba escuchar algunas respuestas como esa y ya mi vida yo sé que será diferente. Bueno, el ministerio de profetas sigue vigente. Todavía hay profecías. Llegará un momento donde cesarán las lenguas, cesará la profecía y todo se acabará. Eso no ha llegado todavía. Todavía estamos aquí, la iglesia está aquí y está siendo edificada por los profetas. El profeta edifica la iglesia. Donde no hay visión, el pueblo perece. En la iglesia donde hay un profeta hay dirección sabia. Porque hay cosas que el pastor no ve, que el maestro no ve, el evangelista no ve, el profeta sí. Y puede apercibir al pueblo y puede apercibir a los líderes. Eso es importante, que lo entendamos. Tenemos que entender que porque veamos muchos falsos no significa que todos los profetas sean falsos. Hay profetas y hay hombres de Dios todavía. Los que no son tan visibles. Yo decía ahorita que una de las características de un verdadero profeta es que una persona muy apartada, una persona que se guarda para Dios y tiene características muy diferentes a los ministerios naturales normales, porque es una persona que tiene una conexión muy fuerte espiritual, de revelación, pero también asimismo demanda un sacrificio. La soledad, el ayuno, la oración es un gran sacrificio y eso lo hacen los grandes profetas. El que un profeta profetice y no se cumpla no significa que un profeta se equivoca. El ministerio profético no es de error. La Biblia dice que cuando el profeta profetiza y no se cumple es falso el tal profeta, porque la principal muestra de que el profeta es verdadero es que se cumpla la profecía. Eso dice que me equivoqué porque estoy aprendiendo a profetizar no se aprende. Usted profetiza si Dios habla. Amén. Si Dios habló, todos profetizaremos, dice la Biblia. Si Dios habla, todo el mundo profetiza. Ahora, Dios tiene que hablar. Si Dios no habló, todo lo que usted diga es de su propia cuenta, entonces usted tiene problemas con Dios. Entonces, los profetas son hombres inspirados por Dios y elegidos por Dios para propósitos establecidos en diferentes épocas. Hay una profecía que es el espíritu de la profecía global que está en el mundo entero completo cumpliéndose, que tiene que ver con todo lo que estamos viendo y que está en la Biblia, que abarca muchas cosas. Ahora, las profecías puntuales para las personas, Dios las puede enviar con un propósito en cuanto a nuestro ministerio, en cuanto a nuestra asignación que Dios tiene para con nosotros. No ande buscando profecía. Cuando Dios quiere hablar con usted, Dios va a enviar a la persona a decirle. Usted puede ir donde un profeta si quiere y puede no simplemente a buscar una profecía, sino a buscar una palabra de Dios. Y él, si Dios le dio una profecía para usted, se la va a dar. Pero no vaya a los sitios buscando que le profeticen. Muchas veces va a caer en la manipulación, en el engaño y gente se va a aprovechar de usted. Dios lo está viendo en todo lugar donde usted esté y Dios le va a dar una palabra. Muchas veces Dios habla incluso hasta por una plataforma como esta. Así. Hay gente que me llama y me dice, varón, eso es de Dios. Dios me habló porque yo estaba pensando en esto y estaba buscando esto. Y Dios le habla de cualquier forma a la persona. Así. La Biblia dice que Dios le ha hablado al hombre de muchas maneras a través del tiempo. Así. Y ahora habla a través de su Hijo Jesucristo. Dios sigue hablando hoy, Dios sigue profetizando a la iglesia, pero nosotros tenemos que tener el entendimiento un poquito más abierto para saber y discernir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Así es. Bueno, yo creo que vale la pena compartir contenido como este. A usted que está ahí esperando la respuesta de que si cualquier persona puede profetizar, yo te invito a que estés conectado con nosotros para el próximo video, la segunda parte. Yo sé que esto ha sido de mucha edificación, por eso queremos pedirte a que te conectes con nosotros. Invita a un amigo a que sea parte de este canal. Déjanos tu comentario, envíanos tus preguntas acá a los números de teléfono o al correo electrónico. Estaremos esperando tus preguntas para nosotros poder ser de bendición para ti y para los tuyos. Así que estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara y el pastor. Su hermano pastor Víctor Almanzar, un placer. Muchas bendiciones y nos vemos en un próximo episodio de ¿Qué dice el pastor?